Amados hermanos, queridos amigos, amigas, gracias por su disposición para estar compartiendo la bendita y gloriosa palabra de Dios. La Biblia dice que la vida del hombre es una sombra que pasa, una neblina que se disipa. Qué importante es frenar un poco la vorágine, esa agitación, ese afán, esa ansiedad en las grandes ciudades, en las ciudades más pequeñas. Qué importante es reflexionar. Qué cortito es el tiempo del hombre, de la mujer, del varón, en lo inconmensurable del universo. Qué pequeños somos en el hueco de las manos de Dios, menos que un piojito. El Salmo 90, versículo 10, dice la palabra de Dios. Aquiete su corazón y búsquelo, acompáñenos, vamos a aprender juntos. Salmo 90, versículo 10. Los días de nuestra edad son 70 años, dice la palabra de Dios, y si en lo más robustos son 80 años. Con todo, dice el Señor, su fortaleza es molestia y trabajo. Pronto pasan y volamos. Así dice la palabra de Dios, versión Reina Valera del 60. Ahora mire cómo Dios pone una palabra en el salmista, en este caso es Moisés, varón de Dios, en el versículo 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vamos a repetirla. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Aquí tenemos que tomar conciencia que la mayoría de los seres humanos no vivimos más de 70, 80 años, que es muy poco comparado con la eternidad de Dios. Los creyentes debemos pedir al Señor un sensato entendimiento, un claro entendimiento de su palabra, de la brevedad de nuestra vida. Ser sabios por el temor a Dios. Y pedirle a Dios que nos confiera esa sabiduría para que podamos así temblar ante su santísimo nombre al decir del salmista: oh Jehová, mi carne tiembla ante tu santísimo nombre y de tus juicios tengo miedo, para poder ser salvos. El temor a Dios, queridos amigos, nos hace obedecer los mandamientos de Dios y por lo tanto nos da sabiduría. Ese obedecer genera una fe fortalecida, una fe que mueve montañas. Ahora, los creyentes debemos pedir ese sensato entendimiento a esta hermosa palabra de Dios de nuestra brevedad, a fin de presentarle al Dios omnipotente un corazón limpio, limpiarlo, entregarle nuestro corazón, librarlo de toda atadura del enemigo de odio, de rencor, de nostalgia por el pasado. Recordar, sí, tal vez esa nostalgia de recordar las cosas hermosas, pero no atarnos a aquello que si no hubiese sido así, yo hoy hubiese sido otra cosa. Ser nosotros mismos y buscar el refugio, aleluya, como morada de nuestra vida en el Señor. Por ello el Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Aquí nos detenemos. Cuando el salmista escribe el que habita, se está refiriendo a una palabra bíblica que significa intimar. Dios reserva la palabra habitación para el matrimonio. El varón dejará su parentela y se unirá a su mujer. No vivirán juntos, vivirán unidos y serán una sola carne.
honroso sea el matrimonio en todo, sin mancillar el lecho. Esa habitación es intimar. Aquí Dios aplica, sin embargo, esta palabra a la vida del creyente, en el matrimonio de Dios con su esposa la iglesia, en Cristo Jesús. Él es cabeza de su iglesia. El que habita aquí significa el que intima, al abrigo del Omnipotente, porque al intimar con Dios, nosotros generamos una intimidad con el Creador, día por día, hora por hora, en cualquier actividad secular, en la iglesia, en nuestra familia. Nos gozamos en el Señor porque estamos bajo el abrigo del Altísimo. Es decir que escudo y adarga es tu verdad a mi vida, escribe el salmista. El diablo no puede tocar nuestras vidas con sus tentaciones de fornicaciones, aleluya, de avaricia, de odio, de rencor, de lengua chismosa, de murmurar, de criticar, de juzgar al otro y no ver nuestros propios defectos. No lo puede hacer porque estamos al abrigo del Altísimo, porque ponemos voluntad en intimar con Él. Entonces dice el Señor, morará el que intima, el que se ubica con sabiduría, con inteligencia, el espíritu de inteligencia de Dios, que es apartarse del mal, se ubica bajo la sombra del Omnipotente, morará. Es decir, será plantío de Jehová. No vivirá como un nómade. Hoy estoy, mañana no estoy, este mes me congregué más o menos, ahora no me congrego más. Escuché a alguno que me dijo que no hace falta, robo mi diezmo, no siembro en el reino, soy un saltimbanqui, soy en verdad un títere en las manos de Satanás. Pero si yo decido morar bajo la sombra del Omnipotente, yo estoy resguardando mi vida, aleluya. Es decir que estoy recurriendo a una seguridad del Dios Omnipotente. En cuanto más intimemos en Cristo, en su palabra, en su humildad, en su mansedumbre, cuando más le clamemos al Señor, anula las obras de la carne. Gálatas capítulo 5, versículo 16 en adelante. Anula las obras de la carne y confiéreme el fruto precioso de tu espíritu. Gálatas 5, versículo 22. Más nos ubicamos en Cristo como nuestra morada. Es decir, más plena y real será nuestra paz, mayor nuestra seguridad y confianza en tiempos de peligro. Y mayor la sanidad espiritual, física y la prosperidad material, ejerciendo una verdadera y real mayordomía de Dios en lo que Él nos provee, al decir de su siervo David, ¿quiénes somos nosotros para darte si solo te damos de lo que hemos recibido de tus manos? Ser mayordomos, no dueños de lo que Él nos da, Él es el dueño. Ejercer la mayordomía y darle a Él lo que es de Él. Ser buenos administradores para ser verdaderamente bendecidos en Cristo Jesús. Gracias por compartir la palabra de Dios. Él los bendice. Aleluya.